Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de electrónica digital. En este video vamos a trabajar los mapas de Carnot, las funciones lógicas asociadas a una tabla de verdad y cómo se entrelazan todos estos elementos. Comenzando con los mapas de Carnot, son una herramienta visual, están diseñadas de esta manera con el objetivo de obtener las funciones lógicas o funciones booleadas a una tabla de verdad. Entonces, en pocas palabras, con esta técnica nosotros vamos a poder obtener la función lógica de una tabla de verdad con esta herramienta visual. Otras cosas que son importantes como elementos que van a conformar precisamente nuestro mapa de Carnot. Muy bien, dicho eso, entonces vámonos con el primer ejercicio. Muy bien, en este primer ejercicio el objetivo es, por medio de mapas de Carnot, es determinar la función lógica de tres variables que nos están indicando por medio de la siguiente tabla de verdad. Como podemos observar en nuestra tabla de verdad, vamos a tener la variable de entrada A, B, C. Y nuestra variable de salida, que también opté por ponerla en color rojo para que resaltara, es f. Entonces, en este caso, la función lógica va a ser f dependiente de las variables a, b y c. También, como se había comentado, al tener tres variables, pues vamos a tener 8 posibles combinaciones. Aquí nos está indicando el parámetro n, que es el indicativo de los valores desde 0 hasta 7. Ahora, para querer trabajar el mapa de Carnot para una función lógica de tres variables, la propuesta del mapa que se tiene que hacer es la siguiente. Aquí lo tenemos ya representado de manera gráfico, nuestro mapa de Carnot. Como pueden observar, es un mapa de Carnot que consta de 8 casillas que van desde el 0 hasta el 7. Como se puede observar, y las casillas se van a ir numerando desde la parte superior hasta la parte inferior y de izquierda a derecha. Vemos entonces que esta primera casilla se nombra o se numera con 0, la siguiente sería 1, la siguiente debería ser 3, perdón, 2, pero siempre cuando estamos trabajando el mapa de Carnot debemos seguir la siguiente secuencia. Entonces, al siguiente que le correspondería 2, es como si se brincara esa casilla y sería la siguiente que sería 2. Luego nos regresamos hacia atrás, tendríamos a 3, luego hacia abajo 4, 5, ocurre lo mismo, 6 y 7. ¿Vale? Así se estarían enumerando. Ahora, estas son las representaciones precisamente de las posiciones 0, 1, 2, 3, 4 hasta 7. Es importante tomarlo en cuenta. Siguiente, podemos observar que vamos a tener las variables ubicadas en la parte exterior de nuestro mapa de Carnot. Siempre las vamos a comenzar de izquierda a derecha, ¿vale? Como podemos observar, la primera que está del lado izquierdo es la variable a, luego le sigue la variable b y terminamos con la variable c. Entonces, se leen, o esa sería su lectura, entonces tendríamos a, b y c de la misma manera. Voy a borrar esta partecita para no ir saturando la imagen, pero bueno, ya pues ahora sí, ya tenemos esas partes, los elementos, ¿sí? Del mapa de Carnot. Ahora, en el caso de la variable a, que es la que queda en esta posición del mapa de Carnot, vemos que hacia abajo se va a poner un valor booleano, en este caso 0 o 1. Entonces siempre vamos a comenzar con 0 y después con 1. ¿Por qué solamente un valor booleano de un dígito? Porque van a ser los valores o los posibles valores a los cuales va a estar accediendo la variable a. Como es una sola variable, entonces simplemente es de un dígito. Ahora, en el caso de las variables b y c, pues van a ser dos valores, van a ser valores de dos dígitos, uno por cada variable. Entonces vamos a poner primero 0, 0, luego 0, 1, vendría el 1, 0,
también ocurre ese brinco como cuando los estábamos enumerando y después 1, 1. Ahora sí, de esa manera pues nosotros vamos a estar ubicando pues todos los elementos en nuestro mapa de Carnot. Que si bien, esto es importante comentarlo, ¿verdad? Y el por qué se está haciendo esto, pues también ya podemos tener una especie de plantilla, ¿sí? Donde pues ya estaría nuestro mapa de Carnot para una función de 3 variables y simplemente pues la utilizamos y ya no nos dejamos pues de estar creando nosotros a mano pues el mapa de Carnot y estar ubicando pues todos los elementos como se dijo hace un momento. Ahora sí, ya dicho esto, pues vamos a empezar a ubicar los unos y los ceros dentro de nuestro mapa de Carnot según la posición en la que se encuentra. Como podemos observar, para la primera posición, o sea, cuando n vale 0, pues vamos a ver que la función f pues va a ser igual a 0. En otras palabras, cuando las tres variables a, b y c son 0, pues el valor de f se hace 0. Entonces nos vamos a la casilla 0, como nos lo indica, y vamos a ponerle un 0. Siguiente posición, que sería la 1, va a valer 1. Siguiente posición, que sería la 2, va a valer 1. Siguiente posición, la 3, va a valer 0. En la posición 4, f es 1. En la posición 5, f es 1. En la posición 6, f es 1. Y en la posición 7, f es 0. Aquí me equivoqué, es 0. Perfecto. Ahora sí, y si bien también es importante comentar, y en algunos casos omiten poner los ceros, y lo dejamos así, y solamente se rellena el mapa de Carnot con los unos, ¿vale? Y a muchos o a muchas que trabajan precisamente con mapa de Carnot, muchas personas prefieren hacerlo de esta manera para no poner tanto cero y no se sature su mapa, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos observar que tenemos pues, nuestros unos ya ubicados en el mapa de Carnot y lo que vamos a hacer enseguida es agrupar ya sea de 1 en 1, ¿sí? O de 2 en 2, o en 4, o en 8, o 16, también si fuera necesario. Pero la secuencia pues se sigue respetando a través del sistema de base 2 o el sistema binario. Y 2 a la 1 pues sería 1, 2 a la 1 sería 2, 2 a la 2 sería 4, 2 a la 3 sería 8, etc. Entonces solamente vamos a agrupar los unos y si en casillas contiguas, ¿vale? Existe otro 1. Entonces, por ejemplo, estos primeros dos unos los voy a agrupar, ¿sí? en pares. Bueno, en par o dos unos que están en casillas contiguas, ya sea que estén hacia arriba, hacia abajo, puede ser horizontal y vertical, pero no puede ser de manera diagonal. Me refiero que en este caso, si yo quisiera agrupar estos dos, eso no se permite, no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, pero sí lo puedo hacer de forma diagonal o perdón, de forma horizontal o de forma vertical. En diagonal no se puede realizar. Muy bien, ahora ya agrupé estos dos. ¿Qué voy a hacer? Voy entonces a escribir la variable f, que sería la variable dependiente, y lo que voy a hacer es, primeramente, para la variable a, podemos observar que para estos dos valores, a vale tanto 0 como 1. Como tiene dos valores totalmente diferentes o conmutados, ¿sí? Y entonces voy a omitir dicha variable. En este caso voy a omitir a la variable a. Ahora me voy a la variable b y c o b por c. Podemos observar que para ambos valores o ambos unos, ¿sí? Tanto b como c se mantienen siempre iguales. Entonces b va a ser para el 1 y c para el 0.
pero aquí también va relacionado esta parte de los maxitérminos y minitérminos. Nosotros tenemos que crear precisamente unos. Entonces, para que cuando B vale 1 y C vale 0, si se están multiplicando, porque precisamente esta es la operación, B por C, pues no valdría 1. ¿Qué debemos hacer? Debemos negar a C. Entonces debe ser C negada. Entonces va a ser B por C negada, más. Vamos al siguiente término. Ahora voy a agrupar a estos dos. Y la secuencia va a ser la misma. Yo tengo que ahora irme otra vez a la tabla, perdón, al mapa de Carnot. Y observar primero la variable A. Para este valor 1 y este otro 1, la variable A se mantiene en el mismo valor, pues podemos observar que no, cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, como lo queramos ver, pero en el caso de la variable B por C, se mantiene igual. Entonces también va a ser, en este caso, B negada por C. Aquí pues queda, invertimos con otro color. Voy a agrupar ahora estos dos que también se sigue respetando. Están unos contiguos, ya sea de forma horizontal o vertical, no en diagonal. También puedo reutilizar unos, como pueden observar, ese 1 pues se está utilizando para el término que se obtuvo en color verde, pero también se va a utilizar ese 1 para este nuevo término en color naranja. Perfecto. Ahora, si nos vamos a la variable A, podemos observar, ¿sí?, que como se encuentran en la segunda línea, ¿sí?, los dos unos, este uno y este otro, vemos que la variable A se sigue manteniendo como A. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser más A simplemente. Y si nos vamos a la variable B por C, podemos observar primeramente que para este 1, el valor de B es 0. Para este otro 1, el valor de B también es 0. Entonces vamos a poner a B negado. Pero en el caso para la variable C, que le correspondería a este dígito, vale 0 para este 1 y para este otro 1, el valor de C va a ser 1. Entonces, como está cambiando, ¿vale?, y de valor de 0 a 1, pues vamos a omitir ese término C. Y entonces, en términos generales, así nos quedaría nuestra expresión booleana, ¿vale? Ahora, si bien queremos nosotros, ya la voy a reescribir todo en color blanco, nos quedaría B por C negada más B negada por C más A por B negada. Entonces, como les decía, si bien podemos ya trabajar para hacer su representación del circuito esquemático, y podemos dejarlo ya tal cual, porque como se dijo desde un principio, el mapa de Carnot ya nos entrega una función booleana muy simplificada. Podemos seguir aplicando todavía este tipo de propiedades o postulados o hacer expresiones de nuestra función lógica sin problema, porque al fin y al cabo, en ese sentido, los mapas de Carnot no son perfectos. Me refiero a que no nos entregan la expresión más sencilla y no deberían hacerlo tal cual, porque también depende de la implementación de la aplicación. Podemos reutilizar términos o ingeniárnosla para que nosotros lo representemos de cierta manera para que sea más sencillo en su implementación. Ahorita tal vez esto que acabo de decir no tiene mucho sentido y esto pues se va a ver, como les decía, en otras aplicaciones más adelante, un poco más complejas, pero bueno. Entonces, como decía, lo podemos dejar de esta manera o estos dos términos lo podemos reescribir como un solo término, que en este caso sería B suma exclusiva con C, como un solo término, más A por B negada. Y por así decirlo, pues, pasamos de tener 5 operaciones pues a simplemente una operación utilizando una compuerta XOR. Entonces, dicho esto, pues hacemos la implementación. Bueno, la representación del circuito esquemático, tendríamos la línea de A, luego tendríamos la línea de B
que creo es el único que se está negando para obtener AB negada. Y por último, la línea DC. Perfecto. Entonces, realizaríamos la operación V exclusiva con C. Entonces, sería V exclusiva con C. Luego tendríamos la operación AND entre la variable A y V negada. Y al final sumamos los dos términos, aplicamos una OR y obtendríamos la función F, ya representada como nuestro circuito digital esquemático. Perfecto. Podemos observar, tenemos la misma configuración que teníamos en la parte esquemática, ya que en la simulación tenemos lo que vienen siendo las tres entradas A, B, C, la salida F de nuestra configuración. Vemos también la interconexión de todos los elementos o las compuertas lógicas en este caso. Entonces vemos que si los tres valores A, B y C están en 0, observamos que la salida también se encuentra en 0. Si el valor C se pone en 1, mientras que A y B se mantienen en 0, la salida va a ser 1, en este caso sería la segunda combinación. Para la tercera combinación, solamente B estaría en 1, la salida es 1. Para la siguiente combinación, tanto B como C van a ser 1, la salida va a ser 0. Siguiente combinación, ahora solamente A va a tener el valor de 1, la salida es 1. Siguiente combinación, A y C son 1, la salida es 1 también. Siguiente combinación, A y B son 1, la salida es de 1. Y y última combinación, las tres entradas están en 1 y la salida por tanto va a ser 0. Como podemos observar, pues, efectivamente nuestro proceso o procedimiento fue el correcto. Al haber utilizado el mapa de Carnot, el haber propuesto la expresión o la función lógica y haber reducido también a través de la álgebra booleana la expresión para hacerla un poco más compacta, y también la propuesta del circuito como tal, el circuito digital ya llevado a la simulación. Perfecto, ahora sí, vamos al siguiente ejemplo. Ahora, en este caso podemos observar que nuestra función lógica va a depender de cuatro variables, A, B, C y D. Y lo podemos observar precisamente en nuestra tabla de verdad. Entonces tenemos a la variable f en función de a, b, c y d de manera lógica. Tenemos en este caso 16 posibles combinaciones para los valores de a, b, c y d, o sea en la entrada. Y en la salida pues tendríamos el valor de f. Y esto obviamente es arbitrario, y tanto el ejemplo anterior como este. Y nada más es para mostrar cómo se trabaja la parte de los mapas de Carnot. Entonces, el mapa de Carnot siguiente para una función de cuatro variables es el que podemos observar. Ahora, como vemos, a diferencia del mapa anterior, sí que tenía solamente 8 casillas, este va a tener 16 casillas. También la distribución se va a seguir respetando. La distribución de las posiciones, vamos a comenzar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, dando las posiciones, sería 0, 1, 2, 3, aquí no olviden, haríamos el brinco. Luego la siguiente línea, el siguiente renglón sería 4, 5, hacemos el brinco, 6, 7. Después la siguiente línea no va a ser la tercera, sino la cuarta, aquí también brincamos, sería 8, 9, brincamos 10, 11. Regresamos a la línea anterior, 12, 13, hacemos un brinco, 14 y 15. Entonces así quedarían posicionadas. También volvemos a hacer la lectura de izquierda a derecha de las variables A, B. Quedarían posicionadas de esta manera, que sería la representación de manera horizontal de cada término o cada combinación entre B y C. Después tendríamos C y D, que ahí quedaría ubicado. Entonces también vamos a asociarle valores booleanos. En este caso, ahora, como son
este término está conformado por dos variables, pues va a ser por dos dígitos. Entonces va a ser 0, 0, 0, 1, damos el brinco, 1, 0 y regresamos 1, 1. Lo mismo para los valores o las variables, los valores de las variables C por D sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Perfecto. Ya tenemos entonces, y una vez más, bueno, ya tenemos entonces lo que es nuestro mapa de Carnot propuesto. También podemos ya no pelearnos con esta parte y ya utilizar esta imagen siempre como plantilla. Y entonces empezamos a ubicar los unos en las posiciones. Por ejemplo, hay un 1 en la posición 1. Ya solamente voy a poner los unos. Hay un 1 en la posición 2, estaría aquí. En la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, en la posición 7, en la posición 9, en la posición 10, en la posición 11, en la posición 13, 14 y 15. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a generar nuestra función booleana. No olviden que son la búsqueda de puros unos. En este caso, vamos entonces, voy a utilizar un color, este color verde. Entonces voy a asociar todos estos unos, que son 8 unos, por ser 8 que están en posición contigua, ya sea de manera horizontal o vertical, no en diagonal, ¿sí? Entonces los podemos utilizar. Muy bien, entonces primero vamos a la variable a por b. Vemos que la variable a, para estos dos primeros unos, la variable a es 0, ahí no hay problema. Sin embargo, para los otros dos unos, la variable a cambia de valor, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a estar omitiendo entonces la variable a en nuestra expresión. Ocurre algo parecido con la variable b. Veríamos que de este 1 a este otro 1 cambia de 0 a 1, por tanto también vamos a omitir a la variable a. Con que solamente cambie una vez y se omite, ¿vale? Voy a borrar esta parte. Ahora nos vamos a analizar en la parte superior la variable c por d. Veríamos que el valor de c, que estaría asociado a estos dos valores, pues para todo el grupo cambia de 0 a 1, o para esta columna de unos, ¿sí? La variable c se mantiene, vale 0, pero para esta otra columna de unos, la variable c ahora cambia a 1. Entonces, por hacer el cambio también vamos a omitir a c. Y por último, en el caso de d, podemos observar que para todo el conjunto de unos, pues la variable d es la misma, es 1. Entonces simplemente vamos a poner d en esta parte. Voy a borrar toda esta partecita. Muy bien. Ahora, entonces ya elegimos a estos 8 elementos, ¿vale? También es importante comentar, mientras más elementos se agrupen, van a quedar las expresiones más simplificadas. Entonces, por ende, también es mejor, mientras más unos pueda agrupar en un solo conjunto, pues es mejor, ¿vale? Ahora, siguiente, vamos a agrupar los demás unos faltantes. Por ejemplo, vamos a agrupar estos 4 unos. Una vez más, estamos reutilizando estos dos unos que pertenecían al conjunto en color verde, ahora también pertenecen al conjunto en color naranja.
Vemos entonces que la variable a es la que se mantiene, ¿sí?, para los 4 elementos, perdón, para los 4 unos de ese conjunto, entonces se queda. La variable b cambia de 1 a 0, entonces se va a omitir. Siguiente, veríamos que el valor de la variable c se mantiene para esos 4, entonces va a quedar por c, mientras que en el caso de la variable d cambia de 1 a 0, entonces se va a omitir. Siguiente, luego más, voy a borrar esta partecita. Tal vez sea un poco cansado porque estoy borrando, pero creo que es importante para que no se traslape la información. Ahora en color rojo vamos a tomar estos dos con estos dos. Aquí hay que imaginarse que el mapa de Carnot es una hoja y la doblamos como si quisiéramos hacer un cilindro y se conectarían estos dos unos con estos dos unos. Entonces tendríamos A4. Entonces, ahora sí, analizando, veríamos que el valor de la variable A cambia de 0 a 1, se omite. En el caso de la variable B no cambia para los 4 unos en color rojo, pero como es 0, pues va a ser B negada. Siguiente, ahora veríamos que la variable C va a ser 1, no cambia, entonces se multiplica por C. Y en el caso de la variable D va a cambiar de 1 a 0, entonces la omitimos. Nos queda este 1 que está solito. Lo que vamos a hacer ahí entonces es, voy a borrar primero esto que está en color rojo para que no sature. Y entonces lo vamos a dejar en color blanco. Este 1 que estaba solito lo vamos a agrupar con este otro 1. Como había dicho, es la mayor cantidad, se puede agrupar, es mejor para que queden más sencillas las expresiones. Entonces ahora sí, pues veríamos que tanto la variable a, que siempre va a ser 0 para estos dos unos agrupados en color blanco, no cambia, al igual que la variable b. Entonces va a quedar A negada por B. Ahora en el caso de la variable C, para ambos valores, o ambos unos, C es 0, entonces también se agrega, pero negado. Y en el caso de la variable B, cambia su valor, pasa de 0 a 1, entonces se omite. Perfecto, entonces ahora sí, ya llegamos a nuestra expresión, ya simplificada, como pueden observar. Y podemos simplificarlo un poco más, sí. Yo lo que haría en este caso, o recomendaría, como les decía, es aplicar nuestra álgebra booleana y hacer más sencilla esta expresión. Por ejemplo, si yo a estos dos términos les factorizo el c, me va a quedar d más a más b negada multiplicado por c más a negada por b por c negada. Podríamos decir, bueno, quedó un poco extendida, se sigue viendo un poco difícil de implementar, de hecho sí. Entonces lo que voy a hacer, vamos a reducir entonces la expresión aplicando un poco de álgebra booleana. Y el primer término de pasaría igual, el segundo, y solamente esta parte la vamos a reescribir aplicando propiedades de Morgan. En este caso entonces cada término de la suma se va a estar negando, entonces nos va a quedar A negada y la negación de B negada pues simplemente es B. El operador suma se cambia por el operador multiplicación y todo eso va a estar negado. El término que después multiplica C pasaría igual. Luego para el siguiente término, el tercer término de la función lógica, vamos a aplicar simplemente propiedad distributiva para asociar A negada con B. Ahora, esto con el objetivo de que, si podemos observar, tenemos el término como un solo término, A negada por B, el cual va a estar negado, y por su parte, en el tercer término de la función, vamos a tener al mismo elemento A negada por B, ¿sí? Nada más que en este caso no va negado. Después cada uno de ellos está multiplicado por la variable c, en una no está negado y en el otro sí.
Aquí entonces lo podemos reescribir como una suma exclusiva. Entonces nos quedaría más el término o el elemento A negada por B exclusivo con C. Perfecto. Y llevamos o realizamos la implementación. ¿Cómo se va a implementar? Entonces tendríamos la línea de A, la cual va a ir negada. Aquí pondríamos A negada. Después tendríamos la línea de B, luego la línea de C y por último la línea de D. Vamos entonces a realizar primero la operación A negada por B. Entonces sería A negada por B. Voy a poner primero aquí A negada, en esta parte de abajo, por B. Lo que resulta de dicha operación, vamos a hacer una suma exclusiva con el dato de C. Y lo que resulte de eso, vamos a hacer una suma simplemente con D, lo cual tendríamos en la salida a la función f o el dato de f. Entonces aquí simplemente lo voy a reescribir. Tenemos A negada por B, entonces vamos a tener la salida A negada por B, lo cual después se suma de manera exclusiva con C, dándonos entonces A negada por B, eso exclusivo con C, y lo que resulte de esta O exclusiva se suma directamente con el dato de D, que nos entregaría la variable f. Perfecto. Y pues así quedaría nuestro circuito para implementación, que sería representativo de esta tabla de verdad. Entonces para estas combinaciones de ceros y unos en las entradas o para las variables de A hasta D, pues tendríamos estos valores en f, estos ceros y unos según corresponda. Y si bien yo puedo directamente aplicar esta función como un circuito, y esto lo digo para aquellos que no quieran realizar pues este proceso algebraico booleano para simplificar más la expresión, y esto nada más demuestra que pues el mapa de Carnot en ese sentido pues no es perfecto, no nos entrega la función pues más sencilla, por así decirlo. Porque realmente con esta expresión pues tendremos que aplicar más operaciones que con esta otra. Y en este caso pues simplemente estamos aplicando 4 operaciones: una negación, una multiplicación, una suma exclusiva y una suma. Y mientras que en este caso tendremos que estar aplicando 3 negaciones para A negada, C negada y B negada. Tendremos que estar aplicando 4 multiplicaciones, y después tenemos que estar aplicando 3 sumas. Y pues realmente hacer eso pues nos costaría sería más gasto, por así decirlo, que aún así pues, es un poco relativo esta partecita, ¿no? Pero bueno, y podemos entonces hacer la implementación de las dos. Incluso a veces esta expresión, como la tenemos aquí, es mejor a veces tenerlas de esta manera, porque ocurre que cuando estamos trabajando ya circuitos combinacionales, vamos a tener diferentes funciones o fs o valores de salida, o vamos a necesitar definir diferentes funciones lógicas, de las cuales se van a estar repitiendo tal vez algunos términos, que puede ser que se esté repitiendo B negada por C o A por C en otra función lógica dentro del circuito combinacional. Y pues sería mejor tenerlo de esta manera y simplemente tomar ese dato o esa operación que ya se está realizando y no volverla a realizar, ¿vale? Y eso eficienta a veces más el proceso en general en un circuito combinacional. Muy bien, dicho eso, pues vamos a la simulación para ver que efectivamente sea correcto nuestro circuito, que todo nuestro proceso fue efectivamente correcto y que los valores de entrada, según esta tabla de verdad, pues corresponden a los valores de salida. Pues bien, vamos a la simulación y ahorita regresamos. Y tenemos nuestras 4 entradas A, B, C y D. Tenemos la salida F. Entonces, cuando las 4 entradas se encuentran en 0, la salida también va a estar en 0. Y cuando la entrada D está en 1, o tenemos en la entrada
Voy a ya hacer referencia a las entradas con valores 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y haciendo referencia a la salida, pues con 0 y 1. Entonces, cuando la entrada es 1 y la salida es 1 también, cuando la entrada tenemos un 2, la salida también es 1. Cuando la entrada es 3, también sigue siendo 1 la salida. Cuando la entrada es 4, hay 1 en la salida. Cuando tenemos 5 en la entrada, también hay 1 en la salida. Cuando tenemos un 6 en la entrada, hay un 0 en la salida. Cuando hay un 7 en la entrada, tenemos un 1 en la salida. Cuando tenemos un 8 en la entrada, hay un 0 en la salida. Un 9 en la entrada nos va a dar un 1. Y 10 en la entrada nos va a dar un 1. 11 en la entrada nos va a dar un 1. Un 12 en la entrada nos va a dar un 0. Un 3 en la entrada nos va a dar un 1. Un 12 en la entrada, perdón, un 14 en la entrada nos va a dar un 1. Y por último, un 15 en la entrada también nos va a dar un 1. Con esto pues corroboramos una vez más que nuestro procedimiento al utilizar los mapas de Carnot, también haber hecho un poco la simplificación en la parte algebraica, y pues nos da un circuito con el comportamiento que deseamos, ¿sí?, en la salida según las entradas. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Ya para despedir, para dar cierre a este video, espero que se les haya hecho interesante pues todo este proceso en el cual pues vimos cómo trabajar, primero cómo proponer y después trabajar los mapas de Carnot según la tabla de verdad que tengamos, con el objetivo de definir una función lógica y que después esta función lógica trabajarla un poco con álgebra booleana para simplificar la expresión aún más, si es posible también. Y después, por último, hacer la implementación ya de manera digital con puertas lógicas de esta función. Pues bueno, espero que se les haya hecho interesante, que hayan aprendido algo nuevo. Siempre les he deseado un nuevo aprendizaje, un gran aprendizaje a cada uno de ustedes. Y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.